Aldea Global 92.9. La clave me escucha. Porque para los que no somos centennials, tenemos que empezar a aprender esos nombres. Chaperone, Charlie XCX, empezar a entender todos estos lenguajes cuando te dicen, a mí, ahí fue el choque generacional. La hija de una amiga me dice, ay, sí, es que él es mi AP. ¿What? Y yo, ¿qué? Y amor platónico. Ya, en mi época se decía amor platónico. Y así un montón de otros términos que uno va aprendiendo. Por la noche, un muy buen amigo tuvo la delicadeza de compartirme una publicación que estaba, creo que dando vueltas del Mercurio, donde salía el uso de cierta iconografía o ciertos emojis a propósito de los otros significados. Y sí, pues hay que entrar y ponerse al día de lo que todo aquello significa, no lo vaya a usar mal. Tal cual. Para sostener una conversación con los hijos y dejamos la escoba. Por supuesto, y también en las redes sociales. De eso y más vamos a hablar con nuestra queridísima columnista Paula Espinosa, directora de Saber Futuro. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola. Bienvenida. Muy bien, contenta de verla a las dos. Ay, sí. Gracias. ¿Verdad? Pues primer programa con Rayén. Sí, está bien. Dentro de tu columna que te tenemos hace tiempo y queremos estrujarte en base a esta, porque no hay otra forma, es estrujar. Contenido que tiene muchísimo de qué hablar respecto a la serie Adolescencia, una serie que está en el top 1 de muchísimos rankings todavía de Netflix, una obligatoria para todo tipo de personas, digamos. Ya, aquí me interesan varias cosas. Aquí vamos a decir varias. Aquí yo parto diciendo que no. Vamos disintiendo ya. Sí. Me parece interesante, me quedo con la idea, empezaron con esto del no decir, ¿cierto? De las generaciones y lo obligatorio. Porque claro, hemos venido comentando con la Fran fuera, como la serie, qué sé yo, y a mí me ha llamado la atención como el efecto de la serie, más que la serie, el efecto. Okay. Ya, porque, bueno, efectivamente ha estado en primeros lugares mucho tiempo, la ha visto todo el mundo, etcétera, y la pregunta ¿es una serie que habla de los adolescentes o habla de los adultos? ¿De quién habla más? De la sociedad. Es como cuando uno pela a alguien, ¿habla más de la persona a la que uno pela o de uno mismo? Yo sentí que de la sociedad, pero uno se queda, la vi 2 veces, la vi en pareja y la vi la segunda vez con mis padres porque tienen 0 adolescentes a su alrededor, pero yo les decía que siento la necesidad de transmitirle a ellos lo que ocurre también en ese entorno, que ellos no tienen contacto, y la vi ahí ya mucho más light con ellos y sentí que claro, uno se queda con el gustito de uy, qué heavy, uy, qué es incel, uy, qué son estos emojis que no conocemos, y esa es como la primera conversación, la primera capa. Pero es una serie en la que los mismos adolescentes se sienten identificados. Ya, esa es una súper buena pregunta. Aunque no venía preparado. No hay tanta información, pero por ejemplo en el país de España sacó algunos artículos sobre eso y las primeras reacciones, estamos hablando de una cosa no válidamente estadísticamente, sino primeras aproximaciones que los adolescentes encuentran que es exagerada, que en realidad no es tan así, que el término incel es un término, bueno, que existe hace mucho tiempo, sí, pero que en realidad ellos en su vida cotidiana no lo utilizan. Es difícil, porque igual uno en la adolescencia, ni siquiera lo voy a ver como ahora adulta, pero uno en la adolescencia siente que todo es exagerado, entonces como, la color, efectivamente. Lo que pasa es que hay un tema también con la plataforma. Yo no sé si la adolescencia del mundo se siente atraída por Netflix. Esa es otra, claro, sí. Yo no sé si están viendo contenidos en Netflix. Exactamente. Ahora, como que estoy viendo las series, también como darle un tiempo, no hablar al tiro, porque estaba como con mucho comentario, y una de las primeras columnas que a mí me llamó la atención fue de esta autora argentina, la Tamara Tenenbaum, claro, Tenenbaum. Está muy de moda además ella. Sí, ella es muy buena, y tiene una columna en el diario, creo que es... El País. No, el diario. El diario de Argentina. AR. Donde dice, lo que a mí me llama la atención de esa columna son 2 cosas. Primero dice que a ellos como adultos no te incomoda, no te dice como, oye, pero ponte las pilas, sino más bien te dice, bueno, en realidad tú haces lo que mejor puedes, y en realidad estos jóvenes son capturados por este mundo que no podemos saber qué es, y bueno, ahí estamos. Y también dice que esto es una tesis sobre cuán distintas son estas generaciones. ¿Existe o no una real brecha y guerra generacional marcada particularmente por la esfera digital? Y ahí yo creo que hay preguntas interesantes. Muchísimas. Yo comparto, lo que me gustó mucho de esa columna es efectivamente decir, yo creo que acá hay efectivamente una suerte de mirada complaciente. Y por eso también yo creo que rápidamente, ahora es como parte de los programas de estudio, como que rápido, como, a ver, pensemos un poco qué está pasando, y nuevamente salen estas ideas que venimos conversando hace mucho tiempo de prohibir el uso de redes hasta cierta edad, etcétera.
¿Es viable? ¿Es no viable? ¿Es la solución? Y existen como realmente estos dos mundos impenetrables. ¿Es verdad que estos adolescentes que tienen, ¿qué? ¿14 años? Sí, ¿Cuántos más o años menos tienen sus padres? Son del 80, del 80 y tanto. Es gente que no usa internet, es gente que no está pegada en los videos. Tengo la una sensación, de esa edad. sí, tengo una de 13 y tengo la sensación de que la brecha que existía entre mis padres, ahora, particularmente en mi propia historia, que tampoco es el común, yo soy hija de padres bastante mayores. Entonces, claro, cuando yo nazco, mi padre tiene 50, mi mamá 40, que es algo que probablemente ahora está empezando de nuevo a ocurrir. Sí, claro. Pero mi generación de padres, que son toda gente que está hoy día siendo padres de adolescentes, tiene alrededor de 40 y tantos. Y uno es usuario de las redes sociales. Particularmente tú estás muy vinculada. Entonces, claro, claro que tiene que ver con un tema de trabajo, pero en general la gente de 40 está sobre el teléfono con redes sociales, a diferencia de lo que pasaba por otras cosas entre el momento en que yo era adolescente y lo que transmitía con padres que tenían bastante más edad y que en el fondo no compartíamos el mismo lenguaje. Efectivamente, hace unos años, ya no sé, 10 años atrás, uno de los primeros ensayos como de temas de cultura digital que me llamó la atención era cómo barría las brechas entre generaciones. Y decía, ya no hay generaciones. Tú vas a los gustos, o sea, tú vas a un festival y hay gente de todas las edades, porque Cierto. tenemos Instagram, TikTok, hay una serie de códigos de cultura popular que andan mucho más rondando entre generaciones. Habrá insights más particulares, pero hay un universo general Exacto. que es común. Y es más transversal Que es más también. transversal, el reel, qué sé yo. Obviamente hay gente que está más o menos, pero digamos que, o sea, hay los eventos populares pop de la cultura, hay gente joven de todas las edades juntas. Ajá. De hecho, se sabe que hoy por hoy trabaja más gente de distintas edades en un mismo trabajo. Un adolescente de 13 años hoy día, si habla de la cuenta de Instagram, no le van a decir qué es eso. Exacto. Los padres. Es como, Y van a los habitamos mismos- el mismo espacio. Y pueden ir a los mismos conciertos, o sea, etcétera. Entonces uno dice, bueno, está todo este mundo en común y luego me dicen que hay una brecha absoluta de este mundo como incomprendido y que te absorbe y te hace básicamente convertirte en alguien que puede hacer cosas terribles como asesinar compañeros. Ajá. Entonces, me pregunto yo, ¿qué pasa con la serie en términos de una suerte de otro polo, como de una suerte de como respuesta un poco conservadora y un poco progresista respecto al uso de las redes? A lo que voy es lo siguiente, es como... Y antes de entrar a eso, también es interesante el fenómeno de darnos cuenta por qué ahora estamos hablando de eso, como, por qué teníamos que esperar a que llegara una serie como esta, que fue hitazo y está muy bien hecha, porque no es solo la temática, pero ¿por qué? ¿En qué minuto dijimos, no nos habíamos dado cuenta de todo lo que estaba ocurriendo ahí? Una parte, un grupo dice, ahora tenemos que involucrarnos, y ahí, bueno, la mirada adultocentrista que tiene también todo esto. Pero pasó años atrás, cuando explota también como fenómeno y también en Netflix, la serie 13 Razones, también ocurrió. También. Veamos lo que está pasando con los adolescentes. Sí. Mira el bullying. El No, bullying. mira, hay abuso sexual al interior de los colegios. ¿Qué vamos a decir que no sabíamos que eso pasaba? Claro. Ahora, yo creo que también es porque da una respuesta a un momento donde existe mucho miedo respecto al descontrol que pasa en las redes. Entonces, te están diciendo, porque si se fijan en elementos estéticos de la serie, el plano secuencia, el que se ha hablado mucho, hay un mundo adulto que es súper legible, que es súper real, es súper como concreto, hay discurso. En cambio, el mundo adolescente digital es fragmentario, es extraño, es oscuro. Entonces, como que los adultos tienen este lugar como también de la verdad y de la realidad, y ellos que viven como una Perfecto. suerte de fantasías. Sí. Bueno, está bien. Pero además te dice como, de alguna manera, te valida a ti como adulto. Este es el mundo, este es real. Esto está ok. Esto está ok porque bien. esto es real, esto es humano, esto no es ficticio, esto Es no es lo ley. aceptado. Exacto, esto Y no la es la adolescencia es inteligencia una artificial. transición, siempre se ha visto como eso, y muy demonizada además. Claro, lo es, pero por otra parte también se ve solamente como un paso y no como algo que están viviendo y que también hay que entenderlo como una parte del crecimiento. Pero también la pregunta a propósito del paso es un paso hacia qué, porque pareciera que es un paso hacia adultos distintos que los adultos de esas series. No es como que ellos sepan que se van a convertir en ellos mismos, como cuando bueno, vas a crecer y vas a dejar las ideas revolucionarias. No, como te vas a convertir en un adulto completamente distinto. Toda una encrucijada para el mismo protagonista de la película de que él, si no hubiera pasado por todo esto, más allá de, sin spoilers, que es el de que se trata la serie, se habría convertido quizás en sus mismos padres. Claro. Entonces, a lo que voy yo es que creo que la serie evidentemente plantea problemas reales, problemas de salud mental, problemas de uso de redes, un montón de problemas, pero creo que el enfoque sigue siendo muy desde validemos este lugar donde sabemos que aquello está mal.
Y creo que está muy emparejado de ciertas como narrativas que van, por ejemplo, a propósito de Donald Trump. Todos sabemos que Donald Trump es un misógino, no necesitáis tener 15 años para saber eso. La gente de 50 sabe que los líderes, 50, 60, cualquier edad, sabe que los líderes mundiales están, no sé, quieren eliminar el Ministerio de la Mujer, cosas así. No hay que ser tampoco estar como metido en una... Es información de público conocimiento. Exacto. Sí. Entonces creo que lo que hay como un discurso que es el que a mí me preocupa un poco de creer, bueno, este es un problema de la oligarquía de las tecnologías. Entonces son 5 tipos que si los controlamos bien, ya no va a haber ningún problema porque en realidad existe algo así como la mentira y la verdad. ¿Existe la verdad? Yo creo que como esas ideas de control sobre lo que está pasando es la que a mí me inquieta. Entonces creo que la serie, que está muy bien hecha, muy bien realizada, presenta efectivamente este mundo que a mí me parece que está... representada como la opacidad de la adolescencia, como un lugar que te agarra y como padre, aparte tú no tienes ninguna responsabilidad de lo que pasa ahí. Es como, bueno, este mundo que les tocó tan familia, difícil, listo. Claro, tan difícil que les tocó y no muy saben, ajeno. y yo me tengo que alfabetizar porque en realidad no estoy alfabetizado. Sí. No sé si ese es el único problema. No, y bueno, y es lo que plantea también Tamara Tenenbaum, porque al final hay una problemática ahí de si nosotros nos tenemos que hacer cargo. A mí también me pasó con la serie, cuando en un momento se habla sobre los emojis que se mandaban entre los compañeros y que la bombita significa esto y que la pastilla significa tal cosa y que los corazones de tal color también tienen un significado diferente, por ponerlo en contexto. Yo no tenía idea y uno también lo utiliza y convengamos que no estamos tan ajenos a la realidad como otras generaciones, a la realidad adolescente, que no es solo una adolescencia del Reino Unido como es lo que nosotros vemos ahí, sino que es una adolescencia global porque ahora también estamos hiperconectados. Entonces hay una responsabilidad también de nosotros de interiorizarnos y más allá de que utilicemos ese lenguaje o no, también estar al tanto. Yo creo, o sea, evidentemente sí, creo que en cualquier momento de la vida uno debería estar al tanto de lo que, no sé, hablan tus sobrinos, tus hijos, por una cosa de relaciones humanas. Sí. Pero creo que sí hay un tema importante con, primero preguntarnos, bueno, este lugar de la juventud no es solo de la juventud, somos todos los que estamos construyendo una suerte de formas de deseo a partir de los algoritmos. ¿Cómo se están construyendo? La única respuesta es apartar y decir, ok, esto no está pasando. Me parece que ahí hay más preguntas que tenemos que hacernos, no nosotros individualmente, sino nosotros como sociedad. No creo que sea solo decir, hay un tipo de subjetividad distinta que se está configurando. Y esa subjetividad distinta se está configurando, no sé si es ni buena ni mala, es diferente. Ok, yo lo pondría, y confírmame tú o disiente por completo de esto, pero entonces, ¿no es adolescencia el santo grial para comprender a las adolescencias? Yo creo que no, yo creo que habla más de nosotros, del mundo adulto, que está muy asustado, legítimamente, y que busca una respuesta para aquello. Ahora, evidentemente informa mucho de lo que está pasando, pero también ahí hay que tener creo un especial Igual ojo. es una ficción. Es una ficción. Sí, plantea más preguntas que respuestas. Pero eso es interesante porque es una ficción que de repente todos la legitimamos como real, por también como está construida estéticamente y creemos que es más real versus ese mundo de ficción en el que viven los adolescentes. No estamos viendo un documental. Exactamente, pero juega todo el rato con el mecanismo del documental. Entonces, esa cuestión es interesante preguntarse, bueno, ¿cuál es? Que en realidad, ¿dónde está la verdadera como realidad entre ellos y nosotros? O sea, yo creo que por un lado sí, hay que cuestionarnos efectivamente qué está pasando en los jóvenes en relación a las redes sociales, lo hemos venido hablando muchísimo, sí. Pero también esto tiende como a invisibilizar otras características también de este mundo adolescente. Primero, vivimos en un mundo hiper como consciente de los nombres generacionales, o sea, como que claro, básicamente. Sí. Ya. Pero también pensamos que todo se refiere como, es que los adolescentes están marcados por el mundo digital. Bueno, ¿y qué pasa con los temas estructurales, la pobreza, la precariedad laboral, la violencia en el hogar? O sea, los temas de discriminación. Pareciera que todo eso queda invisibilizado como características versus, bueno, el problema son las grandes redes sociales. El problema de la sociedad actual son las fake news. Es el problema de la política actual. Sería fácil si fuese solo eso. Creo que es interesante pensar, así como podemos hacer esta crítica de esto no es la gran solución ni la verdad absoluta descubierta sobre lo que ocurre con las distintas adolescencias, que por cierto tendrán características diferentes también dependiendo del territorio que se están habitando, pero sí el poner sobre la mesa la inquietud de querer saber.
y que eso se despierte a partir de un contenido de ficción, me parece que es un buen ejercicio. Entiendo también de que he escuchado de expertos de que el título de la serie también es ese, adolescencia a grandes rasgos, no casualmente, sino que tiene que ver con esta conversación, porque habla de una historia muy particular, pero también no solo es el foco de este niño, que es el protagonista, sino de cómo se aborda en todo su entorno, es un 360. O sea, yo creo que la serie está muy bien hecha. Sí. O sea, creo que es un total mérito. La serie está bien hecha, la serie tiene un planteamiento, tiene un punto de vista, y por eso creo que lo interesante es, bueno, ¿qué conversamos sobre la serie? Y a mí me parece que hay que poner un punto sobre conversar sobre la serie desde el lugar como, ya, ok, esto valida que en realidad nosotros, personas adultas, teníamos razón, y lo que hacen estos jóvenes está súper mal. Claro. Eso me parece preocupante, Sí, no por la paternal. serie. Es muy paternal. Sí. Es muy paternal. Y es suponer que nosotros, o sea, vamos al metro y está todo el mundo pegado en el mismo celular. Es lo que plantea Tamara Tenenbaum. Me quedo con esa frase que dice, lo que no me parece tan cierto probable es que nosotros, los adultos, seamos tan buenos. Gritamos, somos adictos al celular y quizás nos ocupamos mucho menos de lo que deberíamos de disciplinar ciertas derivas. Es verdad, no es todo tan perfecto como se plantea, o como algunos lo observaron de la serie, también tiene que ver muchísimo con la interpretación. Que habla de un momento en que necesitamos también reafirmar, o sea, creo que este momento en verdad-mentira es algo que está muy patente. Queremos la verdad versus la mentira, y creo que el problema es que son fronteras muy borrosas. ¿Y qué tanto se parece esta adolescencia con la nuestra, con la que vivimos nosotros? Yo creo que me quedo con esta idea de lo importante que es el despertar el interés por saber, Sí. por querer conocer un poco más. Creo que desde ahí ver la serie sin duda puede ser un aporte, pero creo que también hay un espacio necesario ahí de introspección o de revisión propia de esa adultez, Sí. y de cómo estamos conviviendo con las nuevas generaciones. Y lo que tú señalabas, finalmente, esto no se trata solo de un problema de alfabetización digital. Hay un tema de fondo mucho más relevante, y es el lugar que ocupa la juventud en nuestra sociedad. Sí. Y ahí agregaría del elemento tecnológico que es importante comenzar a pensar cómo construir tecnología desde lugares distintos, desde lugares inclusivos, desde lugares no incel, desde lugares no binarios, etcétera. ¿Cómo construimos tecnologías desde ahí? Sí, porque lo que tú hablas siempre, y lo vemos desde las redes sociales, se ha intentado los mismos poderosos de las redes sociales, digamos, involucrar en todo esto. Entonces, si tú pones un mensaje de odio, te lo borran o te preguntan antes de que escribas algo, la misma aplicación, digamos. Pero parece no ser suficiente porque hay todo un lenguaje detrás que nosotros ni siquiera conocíamos. ¿Cuándo hacemos el capítulo 2? Por favor. El lunes subsiguiente. Ya, pues, Excelente. me parece, hay harto de qué analizar ahí. Nos vemos entonces, Paula. En la bajada, te vamos a dar tiempo también para que la Para que veas. la pueda ver. Gracias Sí, por estar concentrada. aquí y por permitirnos esta conversación. Paula Espinosa, desde Saber Futuro, muchas gracias, te pasaste. Y nosotros ya nos vamos, viene Metrópolis Central también, harto análisis futbolero que hay que hacer. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Chau, chau.